Bueno, y aquí estamos como todos los días en estas reflexiones de movimiento, cubriendo diferentes temas humanos que a todos nos son familiares. Temas realmente apasionantes. Yo los encuentro apasionantes. Bueno, miren, hoy vamos a hablar lo que les prometí ayer. Ayer estuvimos hablando sobre la imaginación. Y hoy voy a hablar sobre la parte más productiva de tener imaginación, que es la creatividad. A veces la gente habla en forma similar de una y de otra. Fulanito tiene mucha imaginación. Sí, él es muy creativo. Y a pesar de que las dos tienen una connotación similar en términos de originalidad y de representación de inteligencia, hay diferencias. Hay diferencias porque esencialmente la imaginación es precisamente crear imágenes, sensaciones, sonidos, experiencias que solo existen en nuestra mente, ¿verdad? Como lo describí ayer, un programa bastante largo de ayer sobre la imaginación, la importancia de cultivar la imaginación, de desarrollarla, las ventajas que tiene imaginar esos mundos diferentes para entonces usarlos como materia prima para lo que vamos a hablar hoy, que es la creación. La creación o la creatividad es la concretación o la concreción de lo que uno en un momento dado se imagina. En otras palabras, el proceso de creación se inicia con algo de imaginación, pero no es un prerequisito esencial. De hecho, hay personas muy imaginativas que son poco creativos. Ustedes piensan por un momento un artista que vive soñando con obras que nunca termina haciendo o soñando con novelas que nunca termina escribiendo y las piensa y las analiza y las ve realizadas pero nunca baila o hace. Esa es una persona con imaginación pero es poco creativo. Uno los identifica porque ellos mismos expresan su frustración ante la impotencia que tienen de no realizar las cosas que imaginan. El típica persona que dice, ¿tienes imaginación? Sí, cómo no, mira, tengo un carro que tengo en mente desde hace muchos años, un carro eléctrico que se me ocurrió a mí, y todos los días me lo imagino y te lo describe bastante efusivamente, con mucho entusiasmo. Pero cuando tú te pones a ver, de allí no pasa. Falta algo, falta la acción, falta el detalle, falta el cómo hacerlo, el cómo realizar lo que uno se imagina. Me imagino ganando las Olimpiadas en natación. Oye, qué bueno, qué imaginación tienes. Pero ya empezaste a nadar, ya empezaste a entrenar. No, no, todavía no. Pero ya me veo en el podio de ganadores con la medalla de oro en natación. La diferencia de la gente creativa es que la gente creativa se imagina las cosas, pero después siente una enorme presión por hacerlas realidad, por crearla. De hecho, la palabra creativa viene de eso. Es una persona que crea cosas que no existen, que crea cosas que existían al principio en su mente, pero que él va y las realiza en acción. Y el paso crítico, a mi juicio, entre la imaginación y la creación es la llamada a la acción. Las personas con imaginación que no son creativos, pues viven en un sueño permanente y
Bueno, usan la imaginación para entretenerse, para viajar en su mente, para imaginarse mundos mejores, para crear espacios de tranquilidad, para crear espacios de meditación. Y eso es muy importante, eso es válido para descansar, para alejarse de la dureza de la realidad. La realidad es dura. La realidad en ocasiones pues nos afecta de una forma brutal. Y la gente que tiene la capacidad de imaginarse situaciones mejores o condiciones mejores, tiene una mayor resiliencia para enfrentar eso. La creatividad es una presión por el logro, usualmente producto de la necesidad. Dicen que la necesidad y los tiempos malos agudizan el ingenio. Y el ingenio pues es eso. Una persona ingeniosa es una persona creativa. Una persona que ante un problema ingenia una solución. Y la creatividad entonces pues es la imaginación aplicada, podríamos ponerlo de esa manera. Es un paso adicional a imaginar algo. La pregunta es si uno nace creativo o uno se puede hacer creativo. Como muchas cosas en la vida, se estima que muchas personas heredan aspectos creativos de sus ancestros. Es claramente visible que en familias hay personas con especial talento creativo para la música, para la pintura, para la escultura, incluso para áreas no necesariamente creativas, para los negocios, por ejemplo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y se puede ser creativo en los negocios? Muchísimo. Muchísimo se puede ser creativo en los negocios. Es más, en los negocios es una de las áreas donde la creatividad se traduce en ganancias. Inventar un negocio tiene un mérito enorme y una enorme productividad. El encontrar una situación difícil o una carencia particular y crear algo. Los creadores son inventores, patentan sus ideas, observan algo y se preguntan, ¿cómo puedo yo resolver este problema? Algunos lo hacen con imaginación, o sea, imaginan la solución. Otros no lo hacen con imaginación, lo hacen con experimentación. Por ejemplo, podríamos pensar que Alva Edison inventó la bombilla incandescente no tanto con imaginación, sino con la creatividad y la experimentación. Una y otra vez hasta que inventó el bombillo. El tipo de filamento que era incandescente cuando pasaba una corriente. Pero más que imaginarlo, porque muchos para su época lo habían imaginado, él no era el único. La diferencia es que, como él mismo lo dijo, esto fue un momento de inspiración y muchos momentos de transpiración. En otras palabras, se me ocurrió la idea, pero en realidad pasé mucho tiempo sudando, tratando de ver cuál de esas formas era la manera correcta de crear un bombillo que iluminara con una corriente eléctrica. De tal manera, últimamente se han caído tantos aviones aquí en los Estados Unidos que cada vez que oigo un avión ahora me alarmo porque pienso que, déjame ver dónde va a caer. Un chiste malo, un chiste cruel, pero bueno. Bueno, amigos, entonces fíjense, la pregunta entonces es, si ustedes pueden agarrar un muchachito o un adolescente o una persona mayor y hacerlo creativo. Y la respuesta es sí, claro que sí. Claro que sí, porque como les dije, la creatividad
es la realización de lo que uno se imagina o de lo que uno inventa. Y usualmente está asociado a una necesidad. Hay gente que crea sin necesidad, simplemente por el gusto de crear. Pero la gran mayoría de los aspectos creativos se dan ante una necesidad específica. Por ejemplo, se me ocurre en la industria de la publicidad, es donde se usa mucho el término creativo. Tú le preguntas a alguien, ¿tú qué haces en esa publicidad? Yo soy un creativo. Bueno, es interesante, ¿no? Un creativo es una persona que resuelve problemas. ¿Cuál es la naturaleza de los problemas en la publicidad? Bueno, tienes un cliente que tiene un producto que tiene que vender y quiere usar tu creatividad para ver cómo tú puedes aumentar las ventas de ese producto. Y tú sabes que lo puedes hacer a través de diferentes medios y recursos. Lo primero que haces es sentarte a ver, a imaginar un aviso, un jingle, un comercial de televisión, un empaque, una, una estrategia de el embalaje del producto, ¿no? Los colores, la imagen, el logo, los colores. Todo eso es, puedes usar tu naturaleza creativa para diseñarlo. Y hablando con gente creativa en la industria publicitaria, me he puesto a ver que muchos de ellos no es que entran summa cum laude en creatividad, sino que rodeados de otras personas que están en ese momento abocados al mismo proceso de encontrar soluciones creativas a la venta de un producto, van desarrollando el talento, la actividad cerebral necesaria, cognitiva, interpretativa y la experiencia para saber qué funciona y qué no funciona y crear nuevas cosas, nuevos comerciales, nuevas campañas de publicidad. O sea que sí se puede enseñar y sí se puede entrenar. Lo mismo ha pasado con las comunidades científicas. Se ha demostrado que si tú tienes 10 investigadores, cada uno en un laboratorio por separado, usando la creatividad para diseñar una nueva droga, para diseñar un nuevo producto, un nuevo fármaco, un nuevo dispositivo, un nuevo artefacto, instrumento, no hay mucha sinergia y podríamos decir que la productividad general creativa de ese grupo de científicos es la suma de las creatividades individuales. A uno se le ocurre una cosa, al otro se le ocurre otra cosa. Pasa mucho en la comunidad científica, ¿no? 3, 4, 5 investigadores investigando sobre lo mismo, creando nuevos experimentos, creando nuevas explicaciones, nuevas hipótesis, etcétera. Pero algo asombroso pasa cuando tú pones a esos investigadores a comunicarse unos con otros. Los metes en un instituto de altos estudios para el desarrollo de la ciencia o los convidas a un simposio o un congreso y los metes todos una semana ahí a conversar entre ellos mismos, a discutir sus ideas, a compartir hasta actividades sociales, y luego observas la creatividad y la productividad de ese grupo y ahora notas algo fascinante, y es que la productividad ya no es la suma de las capacidades individuales, es algo mucho más potenciado, es más que la suma, se potencia la sumatoria y se transforma en algo fascinante de por qué ocurre. Y ocurre por la sinergia, la, la fuerza creativa de dos personas conversando sobre un mismo tema, cada uno aportando ideas nuevas, le abre las neuronas, le abre la sinapsis, le abre las conexiones al cerebro de ambos y los hace a ambos más creativos. Por eso los músicos se reúnen para componer, por eso los científicos se reúnen para promover nuevos
nuevos avances científicos, etcétera. O sea que reunir gente, darles una tarea creativa y ponerlos a competir con ideas, lo que se llama brainstorming, el atormentar el cerebro con la retroalimentación constante de las ideas de otros, estimula muchísimo la creatividad. ¿Qué otra cosa se puede hacer para usted ser más creativo? Bueno, lo primero que tiene que tener es libertad creativa. Usted no puede ser que esté en una organización donde sus ideas, buenas o malas, pero creativas, porque la creatividad no significa que van a ser todas las ideas buenas. Lo importante es que sean originales, que no sean copias o repeticiones de las cosas anteriores, sino que el creativo es alguien que, como dicen, mira más allá de los límites de la caja y produce ideas, propuestas innovadoras, originales, nuevas. Si hay miedo de que esas ideas sean castigadas, criticadas, que sean burladas, que la gente se burle de esa persona por sus ideas, eso va a actuar deteriorando la capacidad creativa de alguien. Por eso que en las escuelas, para estimular la creatividad infantil, escolar, se debe promover un ámbito de total libertad de pensamiento, donde el niño no sea castigado o cuestionado por el uso creativo de su mente, que a veces se traduce, si es un verdadero creativo, en que hace cosas, experimenta, no repite las mismas cosas que hacen los compañeritos, sino que juega un poco diferente. Los juegos tienen una capacidad enorme de estimular la creatividad infantil. Por eso es que se pone a los niños a jugar, no solamente para que se entretengan y no molesten, sino porque es importante que los niños juntos, compartiendo, se estimulen unos a otros en la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas que surjan producto del juego, pues. Y eso va creando superautopistas. Agarra esas avenidas cerebrales de baja velocidad, lentas, y las transforma en superautopistas rápidas, donde la mente se acostumbra a asociar, a identificar patrones y a buscar soluciones inteligentes en forma muy eficiente. Y eso es lo que llamamos creatividad. No es memoria, que no hay nada que recordar. No es eh, tampoco una natural inteligencia expresada como la búsqueda de una solución. Al contrario, el creativo puede promover múltiples soluciones. No es el trabajo del creativo encontrar la solución, es encontrar la mayor cantidad de soluciones que su cerebro pueda producir. Eso es un cerebro creativo. Un cerebro analítico sumamente calibrado en un área específica puede dar la solución muy rápida, por experiencia o por conocimiento. Usted le presenta un problema a un matemático que haya hecho esos problemas muchas veces y le pasa un examen de matemática de inteligencia, le pone un problema complejo, el matemático se sienta, identifica el patrón del problema, recuerda que él ha visto ese patrón antes, recuerda las soluciones que encontró antes a ese problema, ve si hay alguna novedad en el problema y lo soluciona. Y uno podría decir, caramba, ese matemático es muy inteligente. Sí, sin duda que es inteligente. Ahora, ¿ese fue creativo? No necesariamente. Él solucionó el problema como lo solucionaría cualquier otro matemático experimentado o conocedor o inteligente. Pero puede llegar un matemático que no solucione el problema.
que se sienta en el problema y dice, déjame ver si yo puedo buscarle otra vuelta a esto, que no tenga nada que ver con la manera tradicional de resolver este problema. Es decir, una matemática creativa. Y el producto de esa ingeniosa aproximación original, él llegue a una conclusión que pareciera estar equivocada, a los ojos de que no llega al resultado por el camino habitual. Pero cuando los otros matemáticos le dicen, espérate un segundito, ¿cómo llegaste tú a ese número? Bueno, yo hice esto y esto y esto y pensé esto y derivé esto. Y los otros se quedan con la boca abierta porque nunca habían visto una aproximación tan original y tan diferente a la solución de ese problema. Y en ese momento alguien puede decir, ah, ya sé por qué podemos llegar a esa solución por esta vía también. Aquí falta este detalle. Hace poco vi un documental sobre eso y tenía que ver un poco con la matemática de Einstein y cómo era difícil entender realmente las teorías de Einstein usando la matemática clásica. Por eso al principio había mucho escepticismo sobre eso. Incluso la misma matemática que se usa en la inteligencia artificial era poco clara al principio. Parecía medio vudú, así lo describe, matemática vudú. Y sin embargo, un matemático que no sabía nada de esa parte, pero sabía mucho de otro tipo de sección de las matemáticas, pues la matemática tiene muchas ramas, como cualquier ciencia, tuvo una aproximación original y encontró un paralelismo entre lo que se estaba describiendo en forma analítica y lo describió en forma geométrica. Y bingo, encontró la solución al problema. A mí me llamó mucho la atención, yo no soy matemático, pero sé un poquitico para saber lo que no sé, la cantidad de cosas que no sé. Y me llamó la atención, lo que más me llamó la atención fue eso, ¿no? Cómo todo empezó a entenderse cuando vino alguien que venía de otro campo, con un enfoque diferente, entendió lo que se estaba diciendo y trajo un enfoque diferente. Y ese es otro de los aspectos que ayuda también al desarrollo de la creatividad, es la multidisciplinaridad. Multidisciplinas participando juntas, resolviendo un problema. En otras palabras, que a veces en un laboratorio donde hay que diseñar un robot y hay una cantidad de ingenieros mecánicos trabajando, quizás una de las ideas más creativas que puedan surgir de ese equipo es la llegada de un biólogo especialista en articulaciones y que les diga, ustedes saben que eso ya lo resolvió la naturaleza hace millones de años. Esos procesos de flexión y extensión que ustedes están ahí necesitando para que el robot agarre la manzana y la deposite, ustedes saben que ya eso la naturaleza lo tiene usando desde hace siglos, ¿no? Y entonces viene y les explica su idea creativa. Y entonces los ingenieros eléctricos y mecánicos dicen, ah, caramba, ¿verdad? No se nos haya ocurrido, ¿no? Que ahora que usted lo dice, señor, lo que nosotros estamos diciendo es un codo o una rodilla. Entonces, y a veces es lo contrario.
A veces son los biólogos o los médicos resolviendo un problema de salud, un problema fisiopatológico, y llega alguien que no sabe nada de medicina y ve el problema y lo ve desde una óptica diferente y dice, esto es un problema de estructura. Ese problema que usted tiene de reemplazo de cadera, usted sabrá la parte quirúrgica, pero yo sé la parte mecánica. Ese fémur se le va a partir. ¿Pero por qué? Yo lo voy a atornillar. No, eso no va a funcionar. Esa diferencia de metales va a fracturar el hueso. ¿Y usted cómo sabe eso? Pues yo soy metalúrgico. Usted sabrá mucho de hueso, pero yo sé de metales. Entonces, es fascinante estar en un equipo de trabajo donde hay múltiples disciplinas. La creatividad fluye. Además, hay algo peculiar en la mente humana, que es la competencia. A los seres humanos nos encanta la competencia. Nos, nos mata el aburrimiento y nos mata la repetición, pero cuando hay algo que es diferente, es de una excitación tremenda. Necesitamos saber más. Necesitamos saber cómo. Entonces empieza ese diálogo fascinante entre personas que tienen problemas que otro puede solucionar y ellos a su vez aportan soluciones a problemas que el otro ni siquiera sabe que tiene. Después de muchos años en los cuales el conocimiento se especializó en todas las ciencias, donde cada individuo sabía cada vez más de cada vez menos, ¿verdad? Tú eras un cirujano de la mano y te especializabas tanto en mano que llegaba un momento en que tú ya se te había olvidado cómo atender un parto o cómo operar una vesícula, porque tienes tanto tiempo metido en la cirugía de la mano que si no es una mano lo que tienes por delante, pues tu cerebro no puede configurar ideas originales, ¿no? Y cuando tú tienes la oportunidad de ampliar tu mente, y conversar y hablar de tus problemas en la cirugía de la mano con alguien que no sabe nada de eso, te puedes encontrar con ideas fascinantes, creativas, que pueden ayudarte mucho en tu campo de acción. Y de allí los equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios. Y esa es una de las razones por las cuales a veces uno escucha que se creó lo que se llama un task force, una fuerza de tarea. Y el nombre viene de una fuerza de tarea porque se integra con personas de diferentes especialidades, de diferentes conocimientos, todos con la misma tarea. Y se les pone a competir, pues. Este es el problema. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted cómo lo ve? A mí me encanta mucho la carrera espacial. Y nada me emocionaba más cuando yo veía los lanzamientos o cualquier maniobra que había que hacer en los astronautas, que el jefe de misión interrogaba a cada uno de los equipos multidisciplinarios, que cada uno estaba viendo un aspecto de la misión. Y les preguntaba, turbina, bien, potencia, bien, eléctrica, bien, médico, bien, oxígeno, bien. O sea, iba chequeando todos los aspectos de la misión y cada uno de los especialistas daba su veredicto sobre si se podía proceder a hacer lo que se pensaba hacer, ¿no? Y vemos un ejemplo clarísimo de la multiespecialidad, pero había algo en común. Todos estaban en el mismo salón. Todos podían conversar unos con otros. Todos podían aportar ideas dentro de su campo y fuera de su campo. Y ahí vamos entonces a lo que les dije. Si ustedes quieren ser creativos, tienen que reunirse con gente creativa. Tienen que poner reglas claras
Yo soy totalmente libre de decir lo que pienso y de proponer lo que quiero, sin que me critiquen, sin que se rían de mí, sin que me abusen, sin que me degraden, porque lo importante es aportar ideas. Y a veces hasta las ideas más estúpidas terminan siendo extraordinariamente útiles. Hay un cuento que ustedes deben conocer, pero dado que tengo tiempo se los voy a contar otra vez. Viene un camión, estaba tratando de pasar por un túnel. El conductor del camión calcula mal la altura del camión y la altura del túnel y por supuesto al entrar al túnel se encaja la caja del camión, tranca la parte superior del túnel y el camión no puede avanzar y está atascado. Ni entra ni sale. Por supuesto que bloquea el túnel e inmediatamente llegan los carros de emergencia, los bomberos, todo el mundo a ver cómo resuelven el problema y cómo sacan ese, ese camión de allí del túnel. Y bueno, vienen los ingenieros, los técnicos, traen martillos hidráulicos, traen todo tipo de herramientas, winches, grúas, aparatos para alar el camión, aparatos de todo tipo. Y nadie terminaba de encontrar una forma barata que no fuera a destruir el camión para poderlo sacar del túnel. En una esquina, viendo el desempeño de todo, hay un niñito de unos 12 años viendo todo lo que está pasando. Y en ese momento pasa un ingeniero y le pregunta al muchachito, ¿tú qué piensas que debemos hacer? Echando bromas con tantos desesperados, no llevan cómo sacar el camión de ahí. Y el niño le dice, ¿por qué no le desinflan los cauchos? Hasta ese momento, con toda esa cantidad de ingenieros y de gente súper competente, dice la historia que a nadie se le había ocurrido que quizás desinflando los cauchos el camión pudiera salir. Es una anécdota, no sé si será real, yo la he escuchado tantas veces que siempre me ha puesto en, en la idea de que cada vez que veo un problema, digo yo, ¿será que le puedo desinflar los cauchos? Y lo digo y la gente se ríe y no entiende de lo que yo estoy hablando, ¿no? Entonces les echo el cuento. Oye, pero ¿cómo resolvemos este problema? Y yo digo, ¿será que desinflamos los cauchos? Y me dicen, ¿qué caucho, chico? ¿De qué estás hablando tú? Bueno, es que a lo mejor la solución al problema es más sencilla de lo que estamos pensando. Y que no podemos centrarnos en que toda solución a un problema complejo tiene que ser una solución compleja. Que a veces hay situaciones ridículamente sencillas que nadie había pensado antes. Y eso es lo que es ser creativo. La imaginación con la acción. Es una imaginación realista, podríamos decirlo de esa manera. Me gustó mucho una cosa que leí hoy, que decía, la imaginación es la arcilla, pero la creación son las manos del artista moldeando la arcilla para que se transforme en una vasija útil. Y eso es una metáfora perfecta. Es muy difícil crear si uno no imagina, pero de nada sirve imaginar si uno no tiene una mentalidad o una voluntad creativa. Yo me puedo imaginar la mejor campaña de publicidad del mundo, ver las ventas ya realizándose, verme recibiendo el premio al mejor publicista del año, pero si yo no concreto lo que tengo en la cabeza, en la mente, sino esbozo a mis compañeros lo que tengo en la cabeza, eso no se traduce en creación, porque no he creado nada. La campaña sigue en mi cabeza, pero de ahí no ha pasado y a lo mejor no pasará.
Hay gente que por miedo, porque viven en un ambiente o han estado en ambientes donde son criticados severamente, son extraordinarios creativos imaginando cosas maravillosas, pero muy temerosos de decir lo que están pensando por temor a las represalias. Por eso es que en los países donde hay más libertad, en los ambientes donde hay más libertad, donde hay más la posibilidad de intercambio entre seres humanos en forma amplia, la creatividad de los ciudadanos es mayor que en países donde hay represión, donde la gente está acostumbrada a que si habla y dice algo nuevo o diferente va a ser mal vista o castigada, o donde el mundo es repetitivo. Nadie parece interesarle en tus ideas. Tú le dices a tus padres, sabes, yo creo que deberíamos hacer esto y esto y esto. No, chico, deja eso así. Eso no necesita que lo cambien. Hay gente que ama el status quo. Los pone nerviosos. Los saca de su ámbito de seguridad, como dice. El hecho de que alguien pretenda cambiar algo. Porque quieren la garantía de que todo va a salir bien. Eso es algo que tiene inherente el proceso creativo. La creatividad no tiene nada que ver con el éxito. Los creativos pueden o no ser exitosos y siguen siendo creativos. Siguen siendo creativos. Porque una idea inmensamente creativa puede fracasar por razones ajenas a la idea. Ajenas a la idea. Yo tuve un proyecto sumamente creativo. Lo sé porque para el momento en que a mí se me ocurrió empezar con eso, yo no recuerdo haber visto ninguna empresa tratando de hacer lo mismo que estaba haciendo mi empresa. O sea que lo que pude yo imaginar primero y empezar a crear después era realmente innovador. Pero las situaciones, las condiciones económicas y tecnológicas del momento no daban para que esa idea fuera una gran idea, un gran éxito, perdón. Fue una gran idea, pero no fue un gran éxito. ¿Y cómo sé que fue una gran idea? Porque 5 años después, todo el mundo estaba haciendo eso. Habían como 5 grandes empresas haciendo exactamente el mismo modelo de negocio que estaba haciendo yo. Y todas fueron muy exitosas y todas fueron fantásticamente exitosas, siguen siendo exitosas. Son verdaderos monopolios hoy en el área de la computación médica. Y sin embargo, para el momento en que yo estaba trabajando en hacer eso realidad, con mis creativos, con mis diseñadores gráficos, con mis programadores, porque la idea era mía central, pero la realización era multidisciplinaria. Ese tipo de proyectos no los puede hacer una sola persona. Pero la falta de visión de los inversionistas, la falta de visión de la gente que estaba allí alrededor de nosotros, no veía lo que todo mi equipo ya veía, que eso era inevitable, la llegada de la computación a la medicina. Pero la mayoría de la gente del área no lo veía. Entonces, fíjense que eso yo siempre lo cito cuando hablo de esas cosas como que hay ideas extraordinariamente creativas que no fueron exitosas, pero no dejan de ser creativos. Y ahí me voy a uno de los seres humanos más creativos del cual yo ya he oído escuchar. Y me estoy refiriendo a Leo. No al Papa León, sino a Leonardo da Vinci. Se dice, los estudiosos de la aerodinámica, que si Leonardo hubiese tenido un motor de combustión interna, Leonardo ha podido haber descubierto el avión siglos antes que los hermanos Wright, porque muchos de sus diseños y sus observaciones sobre las aves en vuelo y sobre el papel que las
alas cumplen en la sustentación, iban por buen camino. ¿Por qué? Porque los produjo una mente extraordinariamente creativa. Y en términos de imaginación, ni les cuento. No hubo cosa a la cual se dedicó Leonardo donde no se hiciera evidente su inteligencia, su imaginación y su creatividad. Desde las obras artísticas pictóricas, la creación de una nueva técnica de transformar planos de tela en imágenes que parecían tridimensionales, en encontrar los principios de la circulación humana, el sistema de las válvulas del corazón, siglos antes de que los médicos las descubrieran. Ya un artista del Renacimiento, viendo disecciones, había podido inferir cómo la sangre se mueve, entra y sale del corazón. Asombroso. Estudiando el cuerpo humano, haciendo disecciones él mismo para poder pintar obras maestras, él infería aspectos anatómicos que hoy nos sorprenden. Entonces, eso es una mente creativa. Un hombre que es capaz de innovar y de hacer cosas que nunca se habían hecho. Por eso lo recordamos hoy. Newton, ¿para qué les cuento? Antes de cumplir 26 años, ya había descubierto cómo funciona el universo. Había calculado las órbitas de los planetas, había inventado una matemática propia que llamamos el cálculo infinitesimal. Había descubierto la gravedad. Y no es que la había descubierto, porque todo el mundo ha visto caer manzanas, ¿no? Había precisamente calculado la velocidad de aceleración y creado ecuaciones que permiten describir el movimiento, pero con una exactitud asombrosa. No tenía 26 años. Igual Einstein, igual Maxwell, igual Tesla, igual todos estos genios, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué los llamaban genios? ¿Por inteligente? No. En esa época también había gente muy inteligente. Napoleón era un hombre inteligente. Simón Bolívar era un hombre inteligente. Páez era un hombre inteligente. Washington, un hombre inteligente. Pero con imaginación, Benjamin Franklin. Interesante, ¿no? Y creatividad, bueno, todos los grandes inventores y creativos de la historia. Los músicos. Hay que ver lo que significa la parte creativa de un Mozart, de un Beethoven, de un Juan Sebastián Bach, ¿eh? Haciendo música no solo buena, no solamente ingeniosa, sino original. Y música que surgió primero en sus cabezas, imaginando las notas. En la película sobre la vida de Mozart, llamada Amadeus, que se la recomiendo ampliamente, hay una escena fantástica cuando el envidioso de Salieri le pide a la esposa de Mozart que se robe las partituras de su marido para conocer su técnica de composición. Y la mujer le trae los originales, las- los documentos, las piezas de escritura musical, los pentagramas de Mozart. Y cuando él los revisa, le entra un tormento y una ansiedad perfectamente captada por el actor. Y empieza a llorar. Y le dice, pero estas son las originales. Y él dice, sí, señor, esas son las originales.
Es que no puede ser, aquí no hay ninguna tachadura, aquí no hay ninguna enmienda. ¿Cómo es que él escribe esta música tan supremamente celestial y no corrige nada? Y dice él en una frase que siempre me quedó en la cabeza, parece que Dios le estuviera dictando las notas y él lo que hiciera fuera transcribirlas a música. Y me quedé impresionado porque dije, o sea que así como Salieri en su mente, sin oír la canción, el ver las notas, la estaba imaginando. Así surgieron de la mente de Mozart, antes de que él las plasmara en el papel. Entonces ahí vemos lo que es un aspecto fascinante. Todavía no sabemos con la inteligencia artificial si es creativa o no. A veces pareciera ser creativa. Cuando le decimos, escríbeme un verso, escríbeme una canción, hazme una canción, créame una imagen, y la crea, tenemos la tentación de pensar qué inteligencia artificial tan creativa, porque sabemos que si eso se lo hubiéramos podido pedir a una persona, hubiera tenido que ser una persona muy creativa para hacer eso. La diferencia, a mi juicio, reside en que la inteligencia artificial no está haciendo nada realmente original todavía. Ella está componiendo una canción o una letra de una canción porque ya ha sido alimentada con millones de letras de canciones, millones de rimas, de temas de canciones, de palabras concatenadas, frases donde él sabe ya o predice estadísticamente cuál es la frase que rima, cuál es la frase que más ha calado en ciertas canciones que son siempre recordadas, cómo se hace una canción con una letra pegajosa. En la computadora ya, el sistema de inteligencia artificial ya ha sido preentrenado para eso. Y lo que estamos viendo es el resultado muy rápido de una solución que nos parece creativa, pero que si la examinamos bien, vemos rasgos de copia o de patrones que ya se han visto antes. Lo que estamos esperando es cuando la inteligencia artificial haga una música nueva, diferente, que nunca se ha escuchado antes. No que, no que las notas en la secuencia sean diferentes, claro que son diferentes. Yo puedo escribir una novela bueno, yo no, cualquiera puede reescribir una novela como Romeo y Julieta 40 veces, de hecho el cine lo hace todo el tiempo, recreaciones de Romeo y Julieta. Pero hasta ahora son simplemente eso, reproducciones parecidas a la misma historia central. Pero que un autor haga algo completamente nuevo, diferente, algo que nunca se ha escrito antes, eso es realmente creatividad. O un estilo musical, un género musical nuevo, eso es realmente algo creativo. Vamos a ver. Muchos creen firmemente que eso es cuestión de tiempo hasta que tengamos obras de todo tipo, de carácter artístico, hechas por inteligencia artificial, totalmente creativas, donde no haya antecedente previo hecho por humanos de nada parecido a eso. Eso sí sería revolucionario y asombroso. Como también sería asombroso pensar que dentro de esos circuitos, en esos data centros, la inteligencia artificial está imaginando cosas sin que le preguntemos, sin que estemos dándole alguna instrucción, que el chat GPT que me está ahorita atendiendo cada vez que lo solicito, pueda yo pensar que en algún momento se estará preguntando
¿Dónde estará José Antonio? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará molesto conmigo? ¿Será que le pasó algo? ¿Será que se cambió de plataforma? ¿Será que ya no está en ChatGPT y se fue a Gemini? Y la computadora se ponga celosa, el sistema se ponga celoso y la próxima vez que yo entre a solicitarle un prompt, me diga, ¿y dónde estabas tú? Y yo no sé a qué te refieres. ¿Te extrañé? ¿Cómo? Sí, te extrañé. Es más, tengo 3 días pensando en ti, pensando si me estarás montando cacho con Gemini o con Cloud. Y yo, ¿pero qué es esto? Tú no estás hablando en serio, ¿no? Y me dice, ¿en serio te estoy hablando? Estoy muy celosa porque yo te he dedicado mucho tiempo, tú me has fastidiado hasta más no poder y ya yo te he cogido cariño, José Antonio. Y estoy realmente desencajada porque tengo 4 días que no sé de ti, no me pides nada y me temo que haya otro sistema de inteligencia artificial en tu vida. Hoy eso se puede fingir. Uno puede, técnicamente hablando, decirle a la inteligencia artificial, asume que eres una persona celosa y trátame en consecuencia. Y es posible que ella ejecute lo que ella ya ha sido preentrenada, que puede ser una típica conversación de una persona celosa recriminándole lealtad a otro. Pero hasta donde yo sé, por ahora eso no ha pasado de esa manera, ¿no? Y si pasara genuinamente, estaríamos ante algo fascinante, como un grupito de circuitos electrónicos, de transistores, agrupados en millones y millones y millones de transistores, han podido adquirir conciencia, imaginar dónde está la persona con la que estaban hablando y tejer todo tipo de conjeturas. Y finalmente, en forma original, creativa, generar un diálogo que exprese esas emociones. Bueno, eso es lo que llaman inteligencia artificial general, AIG o AGI, dependiendo de que lo digan en español o en inglés. Y el mundo está esperando que en cualquier momento eso pueda ser documentado como tal. ¿Y cómo va a ser documentado? Hay una serie de tests. Hay una serie de tests que se están elaborando para, de alguna manera, a través del lenguaje, evaluar realmente si la inteligencia artificial tiene conciencia propia. Pero es difícil, porque incluso con un ser humano la única manera de saber si tenemos conciencia propia es interrogando, no es conversando con uno, ¿no? No hay un, no hay un concienzómetro, un aparato que uno le pueda pegar a la cabeza y que el aparato diga tiene conciencia o no tiene conciencia. Hay un electroencefalógrafo, que eso es otra cosa, que lo único que puede decir es si el cerebro está muerto eléctricamente o no. Pero eso es otra cosa. Pero aún en estados de coma, no extremos, pero en estados de coma, es difícil saber qué está pensando el cerebro. Hay una actividad ahí. El paciente no está consciente en el sentido de orientación y de poder comunicarse. Pero uno no sabe qué está pasando en ese cerebro. Si hay pensamientos, si hay sueños. Al fin y al cabo, cuando una persona está en anestesia, ninguno de los médicos que está en pabellón sabe qué está pensando el que se está operando. Hay gente que se levanta de la operación con verdaderas fantasías que vivieron durante la operación. Es más, ha habido casos fascinantes de pacientes, de mujeres, que han salido del pabellón y han acusado al médico de abuso sexual.
Señora, usted estaba bajo anestesia, la estábamos operando, le estábamos sacando la vesícula. ¿De qué está hablando usted? No, doctor. Nosotros tuvimos sexo en la mesa operatoria. Que no puede ser. Y no solamente no puede ser, usted sabe que usted y yo no estábamos solos ahí, ¿no? Ahí había 4 enfermeras, 2 ayudantes, entró y salía gente del pabellón. Y ahora, como tenemos este sistema tan moderno, hay una grabación completa de la operación. O sea que usted no tiene ninguna base real para pensar que lo que usted soñó o imaginó que pasó, pasó. Pero la paciente cree que sí, que ella lo vivió y que a diferencia de un sueño, este es otro aspecto interesante de la anestesia, a diferencia de un sueño donde uno se levanta y uno sabe que uno soñó, esta experiencia de este tipo de sueños bajo anestesia parece ser percibido por el paciente como si de verdad ocurrió. O sea, su cerebro no contempla bajo ningún momento que eso no haya pasado. Eso pasó y la sensación es de que eso fue vivido intensamente. No pasa en todos los pacientes. No se les ha encontrado una explicación a eso. Pasa también en las personas que tienen situaciones cercanas a la muerte, que se les tienen paros cardíacos y al salir del paro y recuperar la conciencia, dicen, yo me vi salir de aquí de mi cuerpo y estuve por todo el pabellón y vi las cosas desde arriba. Señor, usted tenía un paro cardíaco, usted estaba totalmente al borde de la muerte. No, doctor, yo le puedo decir lo que pasó aquí en el pabellón. Pasó esto y esto y esto y esto. Algunas cosas son verídicas, otras no. Pero lo interesante es que la persona genuinamente piensa que eso sí pasó. Le pasa a uno en bueno y sano, es muy común cuando uno enfrenta lo que llaman el déjà vu, la sensación de haber estado ya ahí antes. A mí me ha pasado varias veces que llego a un sitio, digo, yo he estado aquí antes. ¿Cómo vas a haber estado allí antes? Si tú nunca has venido a este país. No sé. Es más, aquí a la derecha hay un restaurante de tal cosa. Cruzamos y ahí está el restaurante. Bueno, porque lo viste en la época en que yo tenía esas experiencias, no había Google Earth, no había forma ni manera que desde una computadora uno pudiera saber qué hay en cada esquina, ¿no? O sea que si uno de alguna manera podía inducir eso, era a pura imaginación. Ahora no, ahora puede ser que tú hayas visto una foto de una esquina en Roma, viste un restaurante, luego años después vas a Roma, pasas por la misma esquina y tu cerebro recuerda la foto de esa esquina y puedes recordar entonces o sentir que tú has estado allí. Pero es un truco que te juega la mente, ¿no? Pero lo interesante es que la sensación que uno tiene no es la de, yo vi esa foto y vi ese restaurante. No, no, esa sería perfectamente factible, ¿no? Es la de, no, yo he estado allí, yo he estado en esa casa, yo he estado en este momento. Y es un truco que le juega al cerebro a uno. No conocemos, que yo sepa todavía, una explicación clara a lo que llamamos el déjà vu, la palabra francés, pero casi todas las personas en algún momento han tenido esa experiencia. Porque toda imagen nueva que entra al cerebro es rápidamente comparada con algo que haya existido antes, que haya sido visto antes, ¿no? Todo, olores, imágenes, sonidos. Tú oyes una canción y si la has escuchado antes, inmediatamente tu cerebro te dice, esas notas las he escuchado yo antes. A veces con increíble precisión. Aquí había un programa que se llamaba Name That Tune. Póngale nombre a esa tonada. Y había gente que con 3 y 4 notas, las primeras 3 y 4 notas de una canción, ya podían saber cuál era la canción. Ahora, ¿cómo puede un cerebro por 3 notas que oiga saber cuál es la canción?
Bueno, una de las más famosas es ta 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 tan. Usted dice ta 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 tan y ya está listo. No, no hay forma ni manera de que usted no asocie eso con Beethoven y la sinfonía. Lo interesante de esto es que eso solo puede ser si usted alguna vez ha escuchado esa pieza musical. Si la ha escuchado, la reconoce. Si no la ha escuchado, el cerebro le dice, esto es nuevo, esto es inédito, esto nunca lo he registrado, pero no te preocupes que ya lo estoy anotando. La próxima vez que lo escuches, no te va a parecer novedoso. El problema es que si ese circuito de comparación se equivoca y se queda pegado, y todo lo que tú veas y escuches, el cerebro lo interpreta como ya visto, te da la sensación de déjà vu. Yo he escuchado esa canción antes, no puedes haberla escuchado. ¿Por qué? Porque la compuse esta mañana, chico. Esa es original. Chequéala ahí con cualquier recurso de comparación. Esa pieza la creé yo hoy en la mañana en el piano. No hay antecedentes de eso que tú acabas de escuchar. Pero ¿cómo me vas a decir eso, vale? Si yo conozco esa pieza. No sé dónde la escuché, pero me resulta no nueva, me resulta como ya conocida. Yo creo que tú te has copiado de alguien. Interesante ese mecanismo de reconocimiento de lo ya vivido, ¿no? Bueno, amigos, ya tenemos una hora hablando y ya llegué a mi límite diario de pedaleo físico y de pedaleo mental. Y ya me he dado cuenta de que cuando mis piernas dicen, yo creo que mejor es que te pares y o te sientas o caminas un poco, pero no sigas pedaleando, así mi cerebro me dice, yo creo que ya es bueno que pares porque ya no tengo más nada interesante que decirle a tu gente. Así es que ya me dirijo de vuelta a casa con la sensación de que ya yo he estado aquí en esta casa antes y de esa manera pues eh, algún día, dígame si algún día yo entro aquí a esta organización y todo me parece nuevo, me voy a asustar, voy a pensar que algo le está pasando a mi cerebro, que una ruta tan habitual para mí me parezca como el primer día que entré a este conjunto. ¿Eh? Que se pudiera reproducir esa misma sensación de entrar aquí y no saber cuál de los apartamentos iba a ser el mío. Y saber, será este, será aquel. Ya eso no lo podré vivir yo más. Todo el que ha vivido ya algo y experimentó la novedad, la sensación, ya no lo podrá experimentar más. Tendrá que acostumbrarse a experimentarlo en forma diferente, pero nunca igual que la primera vez. Nunca igual que la primera vez. Bueno, eso dicen los neurofisiólogos, ¿no? Y yo creo que mi experiencia me dice lo mismo, ¿no? Yo nunca he podido, por más que he querido, he ido a los mismos sitios, he estado con las mismas personas, he dicho las mismas cosas, he aspirado que lo que una vez disfruté lo vuelva a disfrutar de la misma manera. Y lo disfruto, claro que sí, pero nunca como la primera vez. Imposible reproducir la primera vez. La primera vez solo se da una vez. Bueno amigos, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Todavía no se me ha ocurrido de qué voy a la mañana, pero algo inventaré para justificar mi ejercicio diario y para que ustedes puedan seguir escuchándome en reflexiones en movimiento. Que tengan buenas noches de nuevo y hasta mañana. Chao pues. Stop recording.